Diga conmigo, Dios pelea. Dios pelea. Siempre mis batallas. Siempre mis batallas. Amén. Claro que sí, amén. Muchas veces en nuestra vida notamos muchas injusticias a nuestro alrededor y abuso de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros tenemos que aprender a pelear las batallas en medio de esas injusticias. Y muchas veces también dejarle a Dios esas injusticias en sus manos. Amén. Si nosotros nos dedicamos a pelear las batallas por aquello que nosotros llamamos injusticia en nuestras vidas, entonces estamos dándole poder a esas personas, o sea, a esas injusticias, a esos pensamientos equivocados. Pero si nosotros le dejamos a Dios estas batallas y nos dedicamos también a pelear las otras batallas que son importantes, entonces Dios va a hacer grandes cosas. Porque muchas veces nos fijamos en lo que los demás hacen hacia nosotros y le damos mucha importancia, ¿verdad que sí? Entonces, entre más importancia usted le dé a su enemigo o a su adversario, entonces más poder va a tomar sobre usted y sobre su mente, porque el enemigo no tiene más poder que el que usted le da en su mente. Por eso dice que la verdad los liberta y la verdad los hace libres. Entonces, ninguna persona o injusticia tiene poder sobre usted. Solamente que usted le dé el poder a esos pensamientos y usted empiece a caer en un espíritu de compadecerse a usted mismo. Y muchas personas se andan compadeciendo a sí mismos y siempre hablan de sus situaciones, de las injusticias que cometen hacia ellos y se dedican a vivir ese tipo de pasado en lugar de enfocarse hacia adelante. En el mundo usted siempre va a encontrar diferentes cosas, entre ellas va a encontrar injusticia cometidas por personas que no conocen a Dios muchas veces y con pensamientos equivocados. También en el mundo va a encontrar tristezas y mucho dolor muchas veces y decepción en su corazón. Pero si usted se dedica a estas cosas, entonces, como siempre he referido, usted está invirtiendo muy mal su tiempo, porque su tiempo no debe ser dedicado a estas cosas. Su tiempo debe ser dedicado a lo que usted sueña en el Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene la luz de Dios. Amén. Y todas esas cosas vienen de la oscuridad, por la falta de conocimiento de nuestro tierno y amoroso Padre Celestial. Y como usted tiene esa luz de Papito Dios en su corazón, y usted tiene ese conocimiento de libertad, entonces usted no debe caer cautivo bajo estos pensamientos. O sea, su vida no debe ser dirigida bajo estos pensamientos, menos en su corazón atesorar ningún tipo de venganza. Porque si usted atesora venganza dentro de su corazón, usted está cayendo también en la oscuridad de sus enemigos. Quiere decir que sus enemigos están opacando ese brillo, esa luz que hay donde en su corazón. Están nublando su razón y su visión. Quiere decir entonces que le está permitiendo a la oscuridad venir a su corazón. Y usted no puede darse ese lujo, ni nos podemos dar el lujo de permitirle a la oscuridad que venga a anular nuestra visión y nuestra razón en Papito Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes propósitos con su vida y Dios tiene grandes propósitos con su familia. Y depende de su esfuerzo también, porque es cierto, usted puede poner el 1%, pero Dios siempre le va a poner el 99%, amén. Pero nosotros ponemos ese 1% de fe, porque dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decirle a este monte, muévete, y se va a mover. Entonces ese grano de mostaza es el 1%, pero ese 1% tiene poder. Amén, diga conmigo, el 1% de mi fe tiene poder. ¿Por qué? Porque ese granito de mostaza puede hacer grandes cosas. Amén. Y el 99% de Dios, porque Dios es el que pone todo, entonces el resto que necesitamos, entonces podemos hacer grandes cosas. Él dice que toda autoridad nos es dada ¿en qué? En su nombre. Amén. Y recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido ¿qué? El Espíritu Santo a vuestras vidas. Entonces, esa combinación de poder de la tercera persona en nuestra vida
mas la potestad y la autoridad que hemos recibido y adquirido en el nombre de Cristo Jesús nos hace suficientemente capaces para vencer todo obstáculo y toda crisis temporal que se presente dentro de nuestro destino. Ahora bien, dice la palabra de nuestro Padre Celestial en Isaías 54:17, dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, es cierto que muchas veces encuentras obstáculos y encuentras personas en el camino que vienen a hacerte la vida, como muchos dicen, de cuadritos. O sea, vienen a complicarte la vida y sientes injusticias. Pero Dios dice que ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará. ¿Qué quiere decir? La prosperidad es algo que crece. Dios dice que tú puedes estar viendo una injusticia o una conspiración contra ti, pero dice que no va a prosperar. ¿Qué dice? No va a crecer. O sea, ella va a llegar en determinado momento, va a caer delante de ti. Entonces lo que tienes que hacer es ser fuerte. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Entonces muchas veces te vas a sentir débil, pero en medio de tu debilidad vas a aprender a ser fuerte. Como ese árbol que nace, pero él tiene que crecer en medio del sol. Y él necesita sol, ¿para qué? Para crecer. Si no tiene sol, no puede crecer. Entonces él necesita que le pegue ese sol directamente. ¿Para qué? Para poder crecer. Si él se pone debajo de una sombra, no va a crecer. Él necesita salir ¿a dónde? Al sol. Y muchas veces hay que salir, hay que incomodarse uno, hay que ir al sol. ¿Qué quiere decir esto? A veces hay que meterse en el mundo y pelear por lo que uno desea dentro de su futuro. Porque usted se queda en la sombra porque no quiere sufrir decepción, porque no quiere cometer errores, porque no quiere sufrir vergüenza, o no quiere de pronto recibir una decepción, o que no sea agradecido lo que usted hace, correspondido, o tantas cosas. Entonces usted no va a crecer y no va a avanzar. ¿Por qué? Porque hay que salir al sol. Amén. Hay que ir a la aflicción, hay que ir al dolor, hay que ir al sufrimiento, no a sufrir, o sino a estar sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted es quien decide, en medio del sufrimiento, del dolor, de la decepción o de las crisis, ¿qué posición va a tener usted? Si va a tener una buena actitud, una buena posición de un príncipe, de una princesa para conquistar, o se va a someter a estas situaciones para vivir una vida entonces después lamentándose. Amén. El que se lamenta es porque no tiene propósito. Pero cuando usted tiene propósito, usted no se va a lamentar, o sino, como dice la palabra del Señor, usted va a ir con gozo y alegría. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un propósito. Y cuando usted tiene un propósito, entonces su propósito va a estar sobre estas situaciones temporales. Amén. Su propósito va a estar sobre la injusticia, su propósito va a estar sobre la crítica, su propósito va a estar sobre la decepción, su propósito va a estar sobre el dolor, sobre el sufrimiento, su dolor va a estar sobre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque usted tiene un propósito y usted se goza en su propósito y es feliz en su propósito. Déselo con ganas y a su nombre. Pero cuando no tiene un propósito, entonces usted suelta sus proyectos, suelta sus planes, suelta sus sueños. ¿Por qué? Porque no hay un propósito definido en su corazón. Y usted deja entonces que estas cosas del mal le venzan. Y nosotros no estamos para rendirnos, porque dice que a pesar de todas estas cosas, somos más que vencedores. Amén. Diga conmigo, a pesar de todas estas cosas, soy más que vencedor. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros nos enfocamos
a las situaciones que acontecen a nuestro alrededor, entonces no nos vamos a levantar. Vamos a ver cómo buscamos nuestra comodidad, ¿verdad que sí? Pero si queremos surgir y avanzar, entonces tenemos que ir a enfrentar la batalla. O sea, aquello que nos da miedo, aquello que nos da temor, aquello que nos da pánico, aquello que nos quiere hacer rendirnos. Tenemos que ir y enfrentarlo. ¿Con qué? Con amor, con fe y con valor. Amén. Entonces, ninguna arma forjada dice va a prosperar contra ti. Quiere decir que se van a ver armas que se van a tratar de levantar contra ti. O sea, pensamientos inicuos, pensamientos muchas veces malvados, pensamientos, van a venir cosas a tu vida que no te la mereces. Y es cierto, a veces dice, la persona dice, yo no me merezco esto. Y es cierto, no te lo mereces. Pero hay personas que creen que te lo mereces. Pero entonces tienes que tener esa posición en tu vida. Amén. O sea, tienes que estar sobre esas personas. ¿Y cómo? ¿Vas con el mismo comportamiento, con la misma actitud? No. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros gobernamos en paz, en seguridad y en estabilidad. No somos gente insegura. No somos gentes que somos dominados por la crisis, menos por pensamientos de venganza o pensamientos que no nos van a dar ningún fruto. El que se dedica a este tipo de cosas no tiene fruto, no tiene futuro en su vida. Es ignorante y carece del conocimiento de Dios. Pero nosotros no carecemos del conocimiento de Dios. Nosotros comprendemos la buena y la perfecta y agradable voluntad de Papito Dios para nuestra vida. Amén. Por eso nosotros correspondemos de la manera que Dios corresponde. Amén. ¿Cómo correspondemos? Dentro del amor y la sobriedad de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, en una ocasión la nación de Israel, cuando fue liberada del poder de Faraón, que la tenía sometida, era una nación entera que la tenía esclavizada y explotada, y Dios llegó y escuchó el clamor de esta hermosa nación, y Dios llegó y acudió a su socorro para cumplir sus planes y sus propósitos. Porque los propósitos de Dios no era que esta nación estuviese esclava. Los propósitos de Dios con ellos era que ellos gobernaran sobre la tierra de Canaán. Por lo tanto, ellos estaban ahí porque Dios los había enviado ahí. Ellos estaban ahí porque ellos tomaron la decisión de ir ahí. Ya Dios lo sabía. Y Dios dijo a Abraham: tu descendencia estará por tanto tiempo cautiva, dice, y en oscuridad. ¿Por qué? Porque mientras que estaban en esclavitud, no estaban escuchando a Dios. Cuando usted escucha a Dios, usted sale de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz y no hay oscuridad. Así que mientras que ellos estaban ahí cautivos en Egipto, por su mala decisión de ir allá, ¿verdad? Porque hubo una época de hambre, Dios llevó a José, Dios sabía todas las cosas. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos da respuestas. El tiempo que tenían que estar ahí era un tiempo breve, pero ellos se acomodaron, ¿verdad? Y ya se sintieron cómodos y se quedaron en Egipto y terminaron siendo esclavos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los propósitos de Dios hay que pelear la batalla. Amén. Hay que caminar siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Nosotros no somos como los cangrejos, ¿verdad? Que caminan para un lado y como para atrás. Nosotros avanzamos hacia adelante y de frente. Amén. Con Papá Dios. Bueno, y el Señor los saca de Egipto. Pero cuando los saca de ahí, entonces Faraón los persigue, con el objetivo de regresarlos a su esclavitud. Pero cuando Faraón viene hacia ellos, entonces está el ejército de Faraón detrás de ellos y adelante está el Mar Rojo. Y ellos tienen que tomar una decisión. Caen bajo el temor de Faraón y la intimidación, o cruzan el Mar Rojo. Entonces, hay situaciones que en nuestra vida que hay que decidir: ¿vuelvo hacia atrás o voy hacia adelante? ¿Voy hacia atrás de nuevo, regreso hacia atrás, o voy hacia adelante? Y como dice la palabra, nosotros no somos de las personas que retrocedemos, sino que perseveramos para salvación. Amén. Entonces nosotros no tenemos tiempo para ¿qué? Retroceder. Nosotros avanzamos hacia adelante. Por eso Dios puso nuestra mirada
hacia adelante. Entonces, todo enemigo tuyo siempre vivirá en el pasado, porque es el lugar que conocen. Pero tú no tienes que vivir en el pasado, vive en el futuro de Dios dentro de tu presente. Amén. Y dice la palabra de Dios que ellos se llenaron de pánico, se llenaron de temor. Hubo un temor colectivo, o sea, se esparció en todo el pueblo y todos estaban hablando de muerte, todos estaban hablando de nuevo de regresar a Egipto, todos estaban hablando de que para qué salieron de Egipto, que mejor se hubieran quedado en Egipto, hubieran muerto allá, pobres, en ruina, en miseria, siendo esclavos, que morir en el desierto bajo la espada de Faraón. Y entonces entraron en un pánico colectivo. Y Moisés, en medio de ese pánico colectivo que tenían ellos, Moisés cayó postrado en la presencia de Dios, como líder de aquella nación, y empezó a hablar con Dios. Y Dios llegó y le dijo a Moisés: tú también estás bajo el poder del pánico colectivo de ellos. Levántate y haz lo que te he mandado hacer. Y háblale al pueblo. Y dice la palabra de Dios que entonces, en Éxodo capítulo 14, verso 13, lo siguiente: y Moisés habló al pueblo diciendo: no temáis, y estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, en medio de las situaciones, ¿verdad? Porque era una injusticia que ellos estuvieran en esclavitud en Egipto de parte del faraón, porque ellos habían trabajado para él, ellos producían allá en Egipto, pero sin embargo estaban ¿qué? Sometidos a la ruina, a la pobreza. Eso es una injusticia, ¿verdad? El Señor le dice a ellos: mire, estad quietos, estén tranquilos, serénense, ordenen sus pensamientos, ordenen sus planes, ordenen su vida, cambien de mentalidad y ve la salvación que yo voy a hacer con ustedes. Entonces, a veces para ver la mano de Dios y ver sus maravillas, a veces hay que hacer silencio y callarse. Amén. Diga conmigo: es importante guardar silencio. Guardar silencio. Sí. En medio de la crisis y los pánicos colectivos, es importante guardar silencio. Si no, también usted queda enredado hablando de que tiene que aprender a guardar silencio. Porque recuerde que la justicia suya es de Jehová, no es su justicia. Nuestra justicia como hombre es como trapo de inmundicia. Cuando nosotros vamos a ejecutar nuestra justicia con nuestra boca, o alguna acción, o algún tipo de obra, entonces ahí está obrando la justicia del hombre. Pero cuando dejamos que Papá Dios obre, entonces vamos a ver que la justicia de Dios obrando a nuestro favor. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la palabra de Dios dice claramente: no te vengues, no te vengues, aunque tengas el poder para hacerlo, porque muchas veces vas a tener el poder para vengarte, para hacerle daño a una persona. No lo hagas. No lo hagas, déjaselo a tu Padre Celestial para que mañana no te sientas mal. Amén. Porque a los días te vas a sentir mal y vas a decir: oh, pero ¿por qué hice eso? Eso le pasó al rey David, cuando Nabal no le quiso apoyar, y David le había cuidado las ovejas, el ganado, los empleados, y le había cuidado y había ahuyentado, dice, a los malhechores que querían robarle, y David puso su vida por defenderle el ganado y todas estas cosas a Nabal. Y cuando David necesitó de Nabal, Nabal le dio la espalda y lo trató mal. Pero Abigail, que era la esposa de Nabal, como era una mujer sabia y sensata, con mucha sabiduría y un buen corazón, ella escuchó lo que el empleado le habló, y ella entonces se dirigió hacia David, dice, y le llevó pan para él y los hombres con que él estaba, y le dijo: no le hagas nada a Nabal, porque vaya a ser que el día de mañana te arrepientas y te sientas mal por lo que hiciste, y tu reinado empiece manchado con sangre, dice.
déjaselo a Dios. Y David le dijo, oye mujer, tú eres sabia, dice, tú eres una mujer sabia, dice, eres sensata, dice. Y cuando la mujer llegó de su esposo Nabal, le contó que David lo iba a matar y le iba a hacer y deshacer, pero que ella fue, y que David cambió de opinión. Y cuando le dijo que ella le había llevado alimento y eso, el hombre no le dio un ataque porque se le iba a matar, le dio un ataque porque le llevó comida y plata y eso. Le dio un ataque al corazón, infarto, y quedó ahí muertito. Y después le llegó la noticia a David. Y David dijo, ¿sabe qué? Llámenme a la viuda Abigail, dice, para que sea mi esposa, dice. Así que David se quedó con las vacas y todo de Nabal y la esposa, porque el hombre se murió, ¿no? Así que quedó viuda. Dios hizo justicia por David, ¿verdad que sí? Qué lindo que es Papá Dios, ¿verdad que sí? ¿Se está dando cuenta? Cuando usted le deja las cosas en la mano de Papá Dios, Dios hace justicia por ti. Denle un aplauso al Señor. Dios es grande, ¿verdad que sí? Así que Dios le dice a la nación de Israel, estén tranquilos, estén quietos, y van a ver que esos egipcios que han sido tan injustos con ustedes, nunca más los van a volver a ver. La gente que le ha hecho injusticias a usted, déjelos en la mano de Papito Dios. Él tiene el poder para encargarse, para que usted no se atrase hacia su futuro. Amén. Porque cuando usted ocupa sus pensamientos, o ocupa pensamientos equivocados, entonces Papito Dios no puede llenarle de nuevos pensamientos. Y Dios quiere llenarle de nuevos pensamientos. Pero para llenar una copa hay que vaciarla. Si no se vacía, no se puede llenar. Entonces, para que Dios le llene a ustedes con nuevos planes, con nuevos proyectos, con nuevos pensamientos de ánimo, con nuevas proyecciones, con nuevas fuerzas, tienes que sacar todos esos pensamientos, ¿verdad que sí? No dejes que tu corazón se atesore de venganza, ni de enojo, ni de rencor, ni de iras, ni de pensamientos negativos. Saca todo eso y no te estés encargando de tus enemigos. Deja que Dios se encargue de tus enemigos y tú dedícate a prosperar. Dedícate a tener éxito. Dedícate a hacer cosas buenas para tu futuro y para tu familia. Porque lo que Dios tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Déselo con ganas, ¿no? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Este consejo de Dios que es tan importante es Filipenses capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Pablo hablando a los filipenses dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Hay un aplauso a Dios por esa cita. ¿Qué le está diciendo Pablo? No se estén proyectando en malos pensamientos, proyectes en cosas buenas, cosas que tengan significado para su vida. Piensa en cosas verdaderas, piensa en cosas que sean honestas, piensa en cosas que sean justas, piensa en cosas que sean puras, piensa en cosas que sean amables. Si hay algo que tiene buen nombre, piensa en esas cosas. Si hay algo que tiene alguna virtud, la palabra virtud es poder, que tiene poder en vuestra vida, piensen en eso, amén. Y todo lo que yo les he enseñado, que han visto mi conducta, mi actitud, mi positividad, mi ánimo, mi fuerza, mi pasión, bueno, imiten todas estas cosas de mí y van a ver que van a tener paz en todas sus cosas, en la paz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos producir paz en nuestro territorio. Diga, producir paz en nuestro territorio. ¿Y cómo usted produce paz en su territorio? Con buenos pensamientos. ¿Cómo usted produce seguridad? Con malos pensamientos. Porque los pensamientos siempre se expresan. Dice que todo lo que sale del corazón, de la boca, del corazón proviene. ¿Ven?
Entonces, si usted está cargado de cosas equivocadas, o se está dejando cargar de cosas equivocadas, o se está dejando cargar de pensamientos, o usted está diciendo, bueno, yo no me dejo esto, pero entonces usted está cargando su corazón de rencor, de odio, de amargura, de enojo, de ira, de venganza. ¿Se está afectando usted? Usted se está afectando. Y está afectando todo lo que está a su alrededor, que es tan bonito. Y entonces usted no puede afectar lo que está a su alrededor, porque entonces trae inseguridad y inestabilidad. Usted necesita traer estabilidad en su vida, en su familia, en sus negocios, en su empresa, en sus relaciones, en todas las personas que están a su alrededor. Usted necesita producir esta estabilidad. Amén. Diga conmigo, con el Señor, yo puedo producir estabilidad en todas las áreas, en mi cónyuge, en mis hijos, en mi negocio, en mis clientes, en lo que creo, hago o ejecuto. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en tu paz habrá paz en todo tu territorio. Te esperamos en el Arca de la Salvación todos los domingos de 10 a 11 a.m. en el Hotel Crown Plaza, primer piso, a un costado de Ampime, en Vía España, Panamá, Ciudad Panamá. Apóstol Alex Torres. Te haremos sentir en casa y en familia.